Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy me han detectado que tengo Helicobacter pylori. ¿Y ahora qué tengo que comer o qué hago? El Helicobacter pylori es una bacteria que se sitúa en nuestro estómago, en el interior, en la mucosa. Es como una especie de espiral, y es como si se atornillase allí en la mucosa, y a veces produce síntomas y a veces no. Parece ser, o las estadísticas otra vez nos dicen, que hay gran cantidad de personas que tienen Helicobacter sin saberlo y son asintomáticas totalmente, no les produce ningún tipo de problemas. Sin embargo, hay otras personas que empiezan con síntomas pues como ardores de estómago, se diagnostica gastritis, es decir, inflamación de la mucosa, a veces malas digestiones, inflamación del estómago, y puede generarse la duda, ¿no? ¿Por qué están produciéndose estos problemas? Una de las causas a investigar sería si existe, si en nuestra mucosa intestinal, esta bacteria, el Helicobacter pylori. Es muy fácil de detectar mediante una prueba. Bueno, digo que es muy fácil, aunque a veces puede no resultar tan fácil, porque puede haber falsos negativos en la prueba del aliento, que es la que se realiza con mayor frecuencia para detectar el Helicobacter pylori, porque es fácil, rápida y no invasiva. Por lo tanto, bueno, pues es el gold estándar, podríamos decir, la prueba estrella para la detección del Helicobacter pylori, aunque habría también otras situaciones igual en las que se recomendarían otro tipo de pruebas. Eso evidentemente se lo dejamos al médico para que decida. Bueno, ¿en qué consiste esa prueba del aliento? Pues consiste en suministrar una solución que hay que ingerir, que tiene urea y que lo que hace es generar CO2, dióxido de carbono, en el estómago. En unos 10 minutos, no hace falta mucho tiempo. Se expira aire en un tubito, en una maquinita, que nos dice la cantidad de CO2 que estamos expirando. Como nosotros sabemos cuánto es el CO2 que se expira de manera normal a través de la respiración, si hay cantidades superiores, sabemos que hay algo que lo está produciendo en el estómago, y en este caso nos sirve para detectar la presencia de ese Helicobacter pylori, de esa bacteria que a muchas personas da tantísimos problemas de salud. El mecanismo por el cual el Helicobacter, que podíamos pensar, si nuestro estómago tiene una acidez enorme que no permite el crecimiento de ningún microorganismo, ¿por qué el Helicobacter se salta, ¿no?, esa acidez, se salta esa protección que tenemos en el estómago y es capaz de vivir allí? Es su medio, o sea, es donde reside habitualmente cuando llega a nuestro cuerpo. Por un lado, el Helicobacter se ha visto que es capaz de sintetizar una sustancia que neutraliza esa acidez del estómago y que produce ácido carbónico, ese CO2, algo que produce malestar en nuestro cuerpo porque nos produce inflamación a nivel del estómago. Y además se ha visto que el Helicobacter podría incluso llegar a ser considerado como un microorganismo comensal, de esos que viven habitualmente con nosotros, y tendría la capacidad de saltarse la detección del sistema inmune, es decir, que no le ataque las células de nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, es como si estuviese doblemente protegida en el estómago. Ese Helicobacter, cuando produce acidez, o sea, cuando reduce la acidez,
es cuando provoca esos síntomas de gastritis. Cuando nos dicen tienes gastritis, inflamación de la mucosa, ¿qué es lo primero que se suele pautar? Los medicamentos que reducen la acidez. Esos medicamentos que reducen la acidez al mismo tiempo están permitiendo que ese Helicobacter viva más cómodo, porque le estamos proporcionando un medio más cómodo, no tiene que sintetizar ya esas sustancias que neutralicen el ácido, lo estamos haciendo nosotros mismos y podría agravarse también esa infección por Helicobacter. Es importante que tengamos en cuenta que el Helicobacter puede producir simplemente una gastritis, que no es moco de pavo, pero que también puede producir complicaciones. Podría provocar una úlcera o una gastritis atrófica, que lo que hace es estropear esas células del revestimiento del estómago, que suele ir asociada también a déficits de hierro y déficits de vitamina B12 importantes, es decir, que suelen requerir inyecciones intramusculares de B12 y podría llegar a desarrollarse un cáncer gástrico, es decir, es importante que tengamos en cuenta los síntomas, que tengamos en cuenta el diagnóstico y que realicemos el tratamiento adecuado para eliminar ese Helicobacter, que sería doble. Por un lado, el tratamiento farmacológico sería un tratamiento antibiótico para eliminar ese microorganismo y por otro lado, el tratamiento dietético, porque ese microorganismo, el Helicobacter, está dañando la mucosa del estómago. Por lo tanto, necesitamos lo que se denomina una dieta de protección gástrica o de fácil digestión. Vamos a ver qué implica, ¿no?, este tipo de dietas. Por el tratamiento farmacológico, evidentemente, esos antibióticos los dejamos para el médico, que es el que los tiene que prescribir. Pero al mismo tiempo, como os digo, es muy importante que hagamos ciertos cambios en la dieta. Por un lado, tenemos varios alimentos que deberíamos evitar, que serían aquellos que podrían resultar más irritantes o darle más trabajo digestivo al estómago. Por un lado, se recomienda eliminar o restringir durante el periodo de tiempo que dure ese tratamiento y hasta evitar los síntomas de gastritis, los cítricos, porque resultan irritantes. Tendríamos que eliminar también el picante. Las bebidas que contengan cafeína o cualquier otro tipo de excitante, como por ejemplo el café, el té o la hierba mate, todas esas bebidas estarían desaconsejadas y otras que no he citado. Tendríamos que reducir también la cantidad de grasa que consumimos con la dieta, de manera que no le demos ese exceso de trabajo. ¿Por qué? Porque la grasa es el nutriente que tarda más en digerirse, pasa más tiempo dentro del estómago. Si reducimos la grasa, reducimos el tiempo de trabajo del estómago. Deberíamos evitar también las comidas muy copiosas, que nos llenen en exceso el estómago, para evitar, como os digo, también ese exceso de trabajo a nivel digestivo en el estómago. Es decir, son pautas básicas. Por supuesto, el alcohol totalmente desaconsejado, ya que también podría ser una de las causas que originen esa gastritis, así que desaconsejado totalmente. Y a nivel dietético tendríamos que utilizar, como os he dicho, lo que se denomina dieta de protección gástrica, si es técnicamente como se le conoce, pero que realmente, para que nos entendamos, tenemos que pensar que es una dieta de fácil digestión, que no es lo mismo que una dieta blanda ni que una dieta de fácil masticación. Son patrones alimentarios con algunas similitudes, pero no son lo mismo, ni la función que queremos obtener es la misma.
lo que nosotros queremos en este momento es que la digestión a nivel del estómago, que es donde ocurre principalmente, tarde poco, sea rápida y que después podamos absorber fácilmente todos esos nutrientes de los alimentos que hemos ingerido. Es decir, cuanto más sencillos sean los alimentos, más fácil se van a digerir. Y aún así, tendríamos que destacar algunos alimentos. Por un lado, carnes y pescados magros, bajos en grasa. Por ejemplo, el pescado blanco o la pechuga de pollo son dos alimentos de fácil digestión, especialmente cuando se cocinan de manera sencilla, a la plancha, al horno, sin excesivos condimentos, para favorecer también ese proceso digestivo. El huevo también sería un alimento de fácil digestión siempre y cuando esté bien cocinado, es decir, no frito y completamente cuajado, en forma de tortilla o de huevo cocido, por ejemplo, serían buenos formatos de recetas de huevo para incluir en la dieta de fácil digestión. Las legumbres, por ejemplo, podemos favorecer su digestión si las trituramos y las elaboramos en forma de puré o de crema. Lo que más cuesta digerir de las legumbres suele ser la piel. Si las pasamos por un pasapurés, eliminamos ese exceso de fibra que puede resultar más indigesto y favorecemos la digestión. Pero se recomienda consumirlas en pequeñas cantidades y siempre en puré pasado por el pasapurés, no hecho con batidora. Los lácteos fermentados, como el yogur, también serían alimentos de fácil digestión, que además nos pueden ayudar a mejorar la microbiota tras el antibiótico o durante ese tratamiento antibiótico, porque evidentemente el antibiótico que tomemos no solo va a matar a ese Helicobacter, sino que podría afectar también a otros microorganismos presentes en la microbiota intestinal y que son beneficiosos. De ahí que muchas veces los antibióticos nos provoquen, pues, por ejemplo, diarreas o alteraciones gastrointestinales por esa acción que tienen sobre otros microorganismos, es decir, no son antibióticos exclusivos para matar el Helicobacter. Dentro de estos alimentos o esta dieta de protección gástrica se suele recomendar cocinar las frutas, es decir, cocerlas. Por ejemplo, manzana asada sería un buen alimento también dentro de esta dieta de protección gástrica. Y aunque os pueda sorprender, porque a veces no cuadra, ¿no?, con las recomendaciones de alimentación saludable, el arroz blanco, la pasta bien cocida y el pan blanco pueden ser de mucha ayuda cuando hablamos de dietas de protección gástrica, porque se van a digerir más fácilmente esos hidratos de carbono que los que están presentes, por ejemplo, en las verduras o en las legumbres. Por lo tanto, durante ese periodo de tiempo podemos hacer uso de estos alimentos en combinación, por ejemplo, con los huevos, con las carnes blancas, carnes magras, y con los pescados blancos. Y así tenemos una mayor variedad en el aporte de los diferentes nutrientes. Así que una vez terminado el tratamiento farmacológico, una vez terminada esa dieta de protección gástrica porque desaparecen los síntomas, comenzamos a reintroducir el resto de alimentos que hemos eliminado durante ese periodo de tiempo, que seguro que los vamos a digerir mucho más fácilmente que antes del tratamiento. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.